les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa noche del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy estaremos hablando bajo el tema ¿a quién sigues? Gloria a Dios, aleluya. Como siempre digo, uno estudia, uno aprende y todas estas cosas son para enseñanza, para que uno se desarrolle mejor y entendemos. Y yo siempre he escuchado esto, por eso es que este tema me impactó, porque casi siempre cuando tú oyes a mucha gente predicando, siempre dicen que ellos no siguen al hombre, pero siguen a Jesucristo. Pero bajo esta enseñanza vamos a aprender que a veces es necesario seguir al hombre, no idolatrarlo, pero bíblicamente yo les voy a explicar cuál es el hombre verdaderamente que usted puede seguir. Porque todos los profetas fueron hombres. Todas estas personas que Dios utilizó en la Biblia fueron hombres. Hay algunos que fueron de honra y otros de deshonra. Pero aquí vamos a ver a través de todas las cosas, y como siempre digo, tenga la Biblia, busque los versículos para que usted vea, porque yo siempre he dicho, y hoy estaba hablando con un compañero en la iglesia de esto, que es una falta de respeto que usted coge el micrófono y esté predicando y usted diga, yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo, pero su pastor es hombre. Eso para mí es una falta de respeto, eso lo digo yo. Por eso es que es necesario escudriñar la palabra, buscar y aprender, porque a veces escuchamos estas cosas que se oyen lindas y siempre las queremos repetir y eso nos afecta. Y yo he escuchado a muchas personas decirlo, hermano, pero lo dicen de boca para afuera simplemente porque lo escucharon y se escucha bien, pero hay un trasfondo cuando tú mencionas las cosas. Por eso es que debemos tener cuidado cuando repetimos las cosas, y ya verá. Cuando yo empiece a explicar todas estas cosas, usted mismo se va a preguntar, ¿valdrá la pena seguir a esa persona que estoy siguiendo o no? Y usted se va a dar cuenta. Y no es que lo mande para el infierno, ni que señale, ni nada. Simplemente es que es necesario, porque hay hombres escogidos de Dios que lo escogieron para dirigir a un pueblo, para dirigir a una iglesia. Imagínate entonces que usted diga, yo no sigo a hombres. Usted no se quiera congregar en ningún lado, pero está en su casa muriéndose espiritualmente. Simplemente por estas cosas que a veces escuchamos, que hasta dichas erróneas son. Pero nos vamos a gozar de manera especial. Yo sé, si hay preguntas, si tienen que pedir la oración, ahí están los comentarios. Como siempre he dicho, todo con respeto. Si algún tema en específico que usted quiere que se discuta, mire, no tenga miedo en preguntar, que esto es para gozarnos. Aleluya. Acuérdese que el tema es ¿a quién sigues? Y entonces, acuérdese de suscribirse, dele like y comparta, que eso hace crecer al canal. También tengo un número de teléfono que si usted necesita la oración puede escribirlo o testear, es 860-942-9730. Así que antes de comenzar este maravilloso tema, vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida. Desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia. Desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. De los lazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los lazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios, siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Aleluya, ya estamos de regreso y sabemos, hermano, que el tema que yo voy a tratar de explicarlo lo más claro posible para que podamos entender y a veces salgamos de estos errores que a veces se mencionan porque se oyen bien, los queremos mencionar. Por eso es que debemos tener cuidado, siempre hay que escudriñar. Yo siempre digo, escudriñeme a mí también, es necesario. Yo le voy a explicar bajo la palabra
a quién usted sigue. Y voy a leer en Mateo 16:20. Perdón, 16:24. Es en donde voy a leer. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, explica, ¿verdad? Y voy a explicar que es un llamado de Jesús al compromiso total, implicado negarse a sí mismo, renunciar a los intereses personales y estar dispuesto a sufrir, sacrificarse por la causa de Jesucristo. Significa que debemos vivir en obediencia, fidelidad diaria, priorizando la vida eterna sobre la tierra. En estos momentos usted tiene que ser una persona, Dios te bendiga José Torres, que tiene que ser fiel, obediente y todas estas cosas. Por eso cuando Jesús dice, tome tu cruz y sígueme, Él te está diciendo, ven a mí, que Él tiene la solución a la muerte eterna para que tú seas salvo. Si vemos en el contexto de toma tu cruz, morir a sí mismo, y por eso es que estoy explicando qué significa toma tu cruz y sígueme, porque en el transcurso del programa voy a hablar de estos dos tipos de personas. Porque nosotros decimos siempre, yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo. Ok, si no hay un hombre que enseñe dirigido bíblicamente por la palabra, ¿cómo usted va a seguir a Cristo? Porque decimos que yo sigo a Cristo, no lee la palabra. Decimos que yo sigo a Cristo, usted no ora. Decimos que yo sigo a Cristo, pero usted no se congrega en ningún lado. ¿De qué manera usted sigue a Cristo? Hay una manera de seguir y es bíblicamente está escrita y a través de esos siervos que Dios escoge de verdad, y no quiere decir que estas personas no fallen, porque estos profetas que fueron dirigidos por Dios, ellos fallaron, pero entendían que cuando fallaban sabían humillarse al Señor. Hay momentos que queremos decir que no seguimos al hombre simplemente por un fallo que él da. Estamos erróneos porque también nosotros fallamos como ovejas. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros todas las veces que fallamos. Así que esas personas también que son líderes y fallan, debemos entender. Ahora, si ya tienen un patrón, por eso es que explico que hay dos tipos de personas. Está el que verdaderamente bíblicamente quiere ayudarte, pero está el otro. Eso, como yo digo, el trigo y la cizaña que nacen juntos. Este que quiere siempre dominar y siempre tienes que estar pidiéndole perdón aunque te ofenda. Pero el otro, ¿a cuál de esos dos es que tú sigues? Porque seguir a un hombre que es dirigido por Dios no es idolatrarlo como algunos hacen. Porque idolatría es una cosa y seguir a una persona es otra. Hay personas que te llevan al camino correcto. Hay personas que te llevan a saber orar. Hay personas que te llevan a saber tener comunión con el Señor y todo eso. Como hay personas, pues que lamentablemente están las dos juntas. Pero mira, el significado de tomar la cruz, morir a sí mismo, no se refiere solo a las cargas con dificultades cotidianas, como las enfermedades, los problemas, sino a renunciar voluntariamente a la voluntad suya, al deseo suyo, a los sueños, a las pasiones y seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que significa tomar tu cruz. Cuando Jesucristo dice, toma tu cruz y sígueme, Él te está diciendo, renuncia a todas esas cosas y a todos esos deseos en vano que tenemos que no te van a llevar a nada y sígueme a mí. Que estos deseos y esta voluntad que voy a poner en ti, en tu corazón a través del Espíritu, son los que te van a llevar a la salvación. Por eso habla de un compromiso diario. Y esta acción es continua. La cruz se lleva diariamente, todos los días, porque todos los días usted se tiene que negar a esos deseos carnales, todas esas cosas que te separan de Dios. Usted tiene que diariamente crucificarlos. ¿Cómo los crucificamos? A través de la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Por eso es necesario orar, por eso es necesario leer, por eso es necesario ser enseñado. Y somos enseñados
por un hombre, pero un hombre que verdaderamente entienda lo que es el sacrificio. Entienda que fue escogido para ese propósito, enseñar. Mira, el compromiso es diario, es una acción continua, diariamente, todos los días, no es solo una vez. Esto implica cargar la cruz todos los días. No simplemente cargar la cruz el domingo y ya. No. Lunes, martes, toda la semana completa usted tiene que pelear con ese deseo que está en usted. Sabemos que cuando Cristo te dice toma tu cruz, a través de la Biblia hay una promesa divina y Él te promete. Aunque esta vida, hermano, implica sufrimiento porque Cristo sufrió para darte salvación. Cristo no murió en una cruz de oro, o Él nació y rápido fue a ser crucificado. No, Él tuvo que caminar. Él tuvo que enseñar. Él tuvo que enseñar a los discípulos cómo se hace. Y Cristo fue hombre. Está bien. 100% Dios. Pero Él oró como hombre. Él actuó como hombre. Todo lo que hizo fue como hombre. Y estos 12 discípulos que escogió son hombres. Por eso usted quítese de la cabeza de estar diciendo todo el tiempo, yo no sigo hombre, yo sigo a Dios. Está bien, usted sigue a Dios, pero a través de ese hombre te va a llevar a ese camino correcto. Siempre y cuando ese hombre se vaya bíblicamente correcto en la enseñanza que está haciendo. ¿Ok? Siempre y cuando eso, mira, sabemos que hay consecuencias cuando tomamos la cruz y seguimos a Jesucristo. Usted va a tener persecución, usted va a tener rechazo, usted va a tener críticas, burlas, oposición. Todas estas cosas usted las va a tener, pero es necesario que usted las tenga. Va a tener conflictos familiares, división, todas estas cosas. Por eso es que el sacrificio personal, renunciar a este egoísmo y a estas cosas, hermano, duelen. Pero hay una preparación en la cual Jesucristo te da a través de su espíritu y a través de estas personas que escoge para que usted pueda ser resistente en estas cosas. Porque si fuera así, ya nosotros estuviéramos en el cielo sin ningún dolor y sin nada. Espérate, ¿cómo es que Cristo sufrió? Pero tú quieres ir al cielo sin ningún dolor, sin ningún señalamiento. Él siendo Cristo y pasando por todas estas cosas, pero tú quieres ir al cielo sin ninguna prueba. Eso es imposible. Porque Él te prepara para que tú resistas las pruebas, para que veas de dónde vienen. Es como en las noticias cuando te dice viene un huracán, usted rápido va a buscar las cosas necesarias al supermercado. Las cosas necesarias, si tiene una casa de madera para amarrarla. Usted se prepara. En la Biblia, Jesucristo, a través de su espíritu y estos hombres que Él utiliza, nos ayuda a prepararnos para cuando vengan esas pruebas. Sí, hermano. Sonríase que el Señor los ama. Mira las consecuencias transformadoras de seguir la cruz y la promesa. Vida eterna y salvación. La promesa de la vida eterna es una unión con Dios. Identidad y propósito en su vida, una nueva identidad como hijo de Dios y un propósito de servicio. La presencia de Dios, el consuelo, la guía constante a través del Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo que Él iba a dejar un consolador y Él iba a estar con nosotros. El gozo a través de la prueba, encontrar la esperanza y plenitud a pesar de las dificultades. ¿Ves que Él no dice, no vas a tener dificultades, pero sí te dice que vas a aprender a gozarte a través de ellas? Yo sé, hermano, que esto no es fácil. Yo no puedo decir aquí que cuando tengo una prueba a veces no duele o a veces no se me ha descontrolado la cabeza o no he estado vulnerable. Sí he estado con vulnerabilidad. Sí he pensado enganchar los guantes. Sí he pensado alejarme de los caminos del Señor.
Pero cuando las pruebas vienen del cielo, que me están probando para ser aprobado delante de la presencia del Señor, yo empiezo a leer y eso me acerca más. Porque a veces pensamos que todas las pruebas que tenemos es pecado. No. Hay pruebas. Como dice, pruebas y consecuencias son dos cosas diferentes. Cuando tú eres probado por Dios, tú vas a ver la mano de Dios y la mano de la obra del Espíritu Santo para ayudarte a que tú seas resistente. Ahora, no consecuencia, quien se va a meter es el diablo, lo que te va a tirar soldado, lo que quiere es acusarte. Cuando empiezas a sentir acusaciones todo el tiempo, escudriña a ver si fue que cometió un error en algo. Y entonces esa es la consecuencia. Pero cuando es una prueba del cielo, la voz que usted escucha es la del Espíritu Santo ayudándote, no la de Satanás. Porque cuando es una prueba del cielo, él no tiene con qué acusarte, él no tiene nada de qué acusarte. Pero cuando es una consecuencia, él sabe que te puede acusar porque ya la cometiste. Ahí es que nosotros ponemos en balanza a ver si verdaderamente estamos siendo probados o es una consecuencia. Pero mira, ahora que ya expliqué, tú sabes, de tomar la cruz y de seguir a Jesucristo, vamos a ver las diferencias fundamentales en seguir a un hombre de Dios y a un hombre del mundo que radica en el origen de su autoridad. Hay dos clases de hombres en los caminos del Señor. El que verdaderamente es dirigido y el que te enseña supuestamente que es dirigido, pero todos los beneficios son para él. El ego es para él exaltarse. Un hombre que es dirigido por Dios exalta a Jesucristo, no lo que él hace ni lo que sabe hacer. Después quiere darte 2 o 3 gritos para que crean que es Dios. No. Por eso es que es necesario que escudriñemos la palabra, porque esto da tristeza. Vemos que mucha gente sigue al hombre. Vemos que mucha gente, mira, yo he escuchado personas que me han dicho, ¿quién predica hoy? Pues no voy. Hermano, sí ha dado. Y yo sé que muchos de estos oyentes han pasado por estas situaciones y cuando están vulnerables y escuchan comentarios fuera de lugar, eso los lastima. Ahora, una buena dirección, un buen consejo que un hombre de Dios sepa dar, va a ayudar a esa persona a entender que hay personas que cometemos errores, que busquemos la raíz de ayudarnos a crecer y de amarnos unos a los otros. No alejar a esa persona, simplemente hay que tener cuidado. Tenemos cuidado a quién seguimos y a quién no. Pero a través de la palabra vemos, es necesario, hermano, que sigamos al hombre. Y cuando digo seguir al hombre no es idolatrarlo. Es una buena enseñanza, un acercamiento a Dios que te enseñe cómo se hacen las cosas bíblicamente. Por eso la diferencia de seguir un hombre de Dios y un hombre que radica en la autoridad que él tiene, mira, las motivaciones son diferentes y el fruto que produce en quien lo sigue. Mientras que el primero busca reflejar presencia de Dios y guiar a otros hacia Cristo, el segundo suele basarse en su fuerza, en sus capacidades naturales, en sus deseos personales y busca la aprobación social. Mira la diferencia. El hombre que es de Dios busca reflejar la presencia de Dios y guiar a otros a Cristo, mientras el otro, las capacidades naturales. Y están los dos. Cuando aprendemos a escudriñar, porque acuérdense, hay cosas que con la vista, si no tenemos ese discernimiento espiritual, podemos ser confundidos. Podemos ser confundidos, solamente tenemos que despertar y tener cuidado y saber identificar estos dos tipos de personas que nos van a dirigir. Mira lo que hace la motivación y la aprobación. Mira lo que hace el hombre de Dios. Un hombre de Dios no busca el favor de los hombres, sino el de Dios. Hay muchas personas que buscan la aprobación del hombre. Y mientras yo tenga la aprobación de este, estoy contento. Pero allá en el cielo, su nombre no está escrito. Por eso hay que saber, hermano, mire, al buscar agradar, ese es el hombre que busca de Dios, que no trata de agradar al hombre, sino a Dios. Pero
Si buscara agradar a las personas por encima de todo, no sería un siervo de Dios. Una persona que busca agradar al hombre no es un siervo de Dios. Porque está tratando de agradar al hombre para mantenerlo contento. Y hay muchas personas que eso es lo que hacen. Ahora, el segundo suele basar su influencia en capacidades naturales. También el hombre del mundo, en cambio, se deja influir por las pasiones, los deseos y los sentidos de la carne. Hay personas que los deseos carnales los quieren disfrazar espiritualmente. Hacen algo malo, tiran 2 o 3 para disfrazar que lo que hizo malo viene de Dios. Y si no tuviéramos este Espíritu Santo que nos alerta a estas cosas, podemos caer, podemos hasta aplaudir eso. Porque hay personas que lo hacen, hay personas que para cambiar ese cantazo, como digo yo, pegan a gritar y pegan a hacer como si estuvieran espiritualmente en algo para que la gente crea, no, ese está en el espíritu. Y lo que está es un engaño. Mira, entre el hombre de Dios y este otro hombre, tiene que haber un carácter y un fruto. Y en el hombre de Dios se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Este fruto se tiene que manifestar en ese hombre de Dios. Ahora, en el segundo, si alguien quiere seguir a el mundo suele llevar resultados basados en la autosuficiencia o al éxito temporal sin trascendencia espiritual. No tiene trascendencia espiritual. El éxito es momentáneo. Nosotros estamos corriendo una carrera que es de resistencia, no es de rapidez. No es el que llegue primero. Por eso es necesario, hermano, que aprendamos. Señor los ama, sonríase. Propósito del liderazgo. Mira lo que hace un hombre de Dios y mira lo que hace un hombre que no es de Dios, pero aunque está ahí, pero no es de Dios. Un líder espiritual tiene como objetivo que su equipo o seguidores sean mejores que él, ayudándoles a alcanzar su propósito en Dios y parecerse más a Cristo. Cuando yo soy un buen líder, José Medina, Dios te bendiga. Mi propósito en el Señor es acercarte más a Él, hacer que tú crezcas, que cuando cometas los errores, corregirte correctamente. Porque hay personas que si tú cometes un error, te quieren mandar al infierno rápido en vez de ayudarte a corregirte a crecer. Cuando estas personas no tienen la capacidad de corregimiento, no es una persona de Dios. Porque en Jesucristo dice en su palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo en estos días estaba dialogando con una persona, ¿verdad que sí? Y esa persona me dio un corto testimonio. ¿Verdad? Y este corto testimonio, ella me dijo, mira, yo empecé a tener estudios con este hombre y no simplemente yo, habían 5 personas que estaban estudiando con la misma persona, ¿verdad? Por desgracia, aunque la persona se levantó y siguió, la persona cometió unos errores en los cuales ella, a pesar de que esta persona cometió el error, todavía le dijo, sigue siendo mi maestro. ¿Por qué? Porque cuando él cometió el error, él le enseñó a ella que la humillación a Dios de corazón, Dios perdona. Pero vinieron estos 4, las otras 4 personas se fueron y hasta el sol de hoy todavía están hablando mal de la persona. Pero esas 4 personas son peor que él, pero ella, las personas que estaban con él, ya están señalándolos, no sirve para aquí y para allá. Porque eso es lo que a veces algunas congregaciones enseñan. Está bien que se tiene que enseñar la perfección de Jesucristo,
Pero dice la palabra que no somos perfectos. No somos perfectos. Van a haber personas que se van a tropezar y simplemente porque se tropiecen usted no los tiene que echar a un lado. Y estas personas, mira, a ese maestro lo echaron por un lado, pero mira, eso me conmovió a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me puse a pensar yo mismo. Qué bueno es que te aplaudan cuando hace cosas buenas. Pero alguna mal. Porque las cosas buenas se recuerdan un día, pero las malas las van a recordar para toda la vida. Ahora, esas personas que son así, que lo señalaron, cuando ellos cometen un error, vienen a llorarle a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ellos no tuvieron misericordia de ese pobre hombre que está en Dios, porque los mismos profetas estaban con Dios y ellos cometieron sus errores. Hubieron profetas que le dijeron a Dios que los matara. Hubieron profetas. ¿Cómo es posible que estos hombres de Dios cometan un error y ya ustedes van a... Pero si ustedes lo cometen, por eso, hermano, que siempre que usted escuche cosas, tenga cuidado, no las repita. Busque el trasfondo de lo que se está hablando. Porque eso puede causar un peligro como esto que yo estoy explicando. ¿A quién sigue? Yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. La palabra no dice eso. En hebreo y en la Biblia dice la palabra que cuando seguimos un pastor debemos honrarlo, pero uno que sea de Dios, ¿ok? Y a veces honramos a las personas incorrectas. Los ayudamos a que ese ego crezca. Mira, esa persona puede cometer 50,000 errores y usted se los aplaude. Es un siervo de Dios. Pero viene otro y lo hace. No, ese hijo del diablo. Cuando entendemos que Cristo tiene solamente un cuerpo, Cristo no está dividido, los miembros. Mira, yo podré tener hermanos en iglesias diferentes y siguen siendo mis hermanos. Esto no es competencia de quién sabe y de quién no. Es que nos ayudemos en oración mutuamente, aunque tú estés en la iglesia de Cuba y yo esté en la iglesia de aquí. Somos hermanos en Cristo. Por eso, cuando seguimos o al hombre de Dios o al que no es de Dios, mira, tiene que entender la sabiduría y la dirección de esas personas. El hombre de Dios es disciplinado espiritualmente. Busca consejos de la Biblia. Obedece la palabra de Dios. Pero el hombre del mundo confía en su propio entendimiento y en las corrientes de la sociedad actual. ¿Ves la diferencia? Lo que pasa es que este hombre del mundo se disfraza las palabras. Por eso es que es necesario, hermano, que usted escudriñe. Y escudriñar no es ningún pecado. Escudriñar no es faltarle el respeto a ningún líder. Mira, cuando usted escudriña a una persona y esa persona se enoja, sabe que usted va a encontrar cosas malas. Porque una persona que es dirigida por Dios, y si tú me quieres escudriñar, yo te voy a decir, hágalo en confianza. No, a mí no me tienes que estar escudriñando. La palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Esto pasó a otro nivel porque es la realidad. Sonríase que el Señor los ama, es una realidad. Un buen líder que usted quiere escudriñar, si está haciendo algo malo, él no se debe enojar. Por un líder que supuestamente usted lo escudriña y usted no tiene que hacer eso. Eso es un problema, porque entonces él no quiere que usted encuentre cosas en lo que está haciendo. Aleluya. Eso es lo que sucede. Pero mira, seguir un hombre bajo los principios bíblicos, mira lo que implica. Que él ejerza un buen liderato, un buen servicio, que tenga amor, que sea responsable,
entre todas esas reflejando a Cristo en la vida cotidiana, lo que conlleva a consecuencias positivas. ¿Para quién? Para la familia y para las personas que lo ven, porque no simplemente es de boca que demostramos que somos buenos, con el testimonio también, de la manera que usted se expresa, de la manera que usted camina, todas esas cosas. Y esto es las consecuencias de un liderato bíblico positivo. Siempre va a haber orden, siempre va a haber una buena dirección. Un hombre que sigue a Dios, guía a su familia con amor, evitando las peleas, las discusiones, tomando decisiones sabias para fortalecer el hogar. Una persona que es buen líder, primeramente, trabaja en su hogar y enseña en su hogar lo que es un buen liderato. Porque yo he visto personas que en el hogar son hijos del diablo, tratan a sus hijos como basura, tratan a sus esposas como basura, pero después cuando están trepados allá, oh, hay que amar a Dios. Oh, hay que amar a sus esposas. Oh, hay que amar a sus hijos, pero en su casa trata a su familia como basura. Y usted no se da cuenta que de boca para afuera usted está expresando eso, pero en su físico usted está notando que es una mentira. Y ahí es cuando el espíritu no acompaña esas cosas que dice. Porque cuando usted está hablando una verdad de que hay que tratar a la familia con respeto, el espíritu da testimonio de que usted lo hace. De que usted lo hace en su hogar. Mira, yo he visto personas, y hablo de los dos bandos, dama como mujer, y allá arriba hablan de respeto, pero acá todo el mundo mirando como que dice, espérate, si este no respeta, ¿qué está hablando de respeto? Y es una realidad. Mira, este hombre que sabe tener una buena dirección, habla del amor, habla del sacrificio, habla del modelo bíblico que es amar y no simplemente amar. Dice, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella. Escudriñe todo eso para que usted vea. Esta persona también aprende a dar protección y a cuidar la familia. Recibe protección espiritual y física, evitando los peligros de la negligencia. Hay momentos, y esto es lo que va a doler, porque yo sé que esto va a doler. Mira, hay momentos que hombres abandonan a sus esposas simplemente porque dicen, yo tengo que seguir a Cristo. Dejen de esa mentira. Porque abandonan a su familia en su casa, están siguiendo a Cristo, pero después se tiran a otra persona por allá y dicen, ay, es que mi esposa me abandonó, ay, es que mi esposa no supo cuidarme, ay, que mi esposa, pero ponen de excusa, es que estoy predicando la palabra, es que estoy... No, para todo hay tiempo. Y dice la palabra que lo primero que Dios estableció fue la familia. Y si usted no sabe manejar la familia que Dios le entregó a su hogar, ¿cómo va a manejar la familia en la iglesia? ¿O cómo va a manejar a un grupo en la iglesia? Eso no tiene lógica. ¿Cómo es posible que a su esposo usted la trate como basura, pero después dice que trata a los miembros con amor? Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Pero ¿a quién sigues? La falta de liderato bíblico, mira lo que provoca. Yo hablé los principios bíblicos que implica un hombre de Dios que usted puede seguir. Ahora mira, la falta de liderato, que este es el segundo hombre, el que le gusta disfrazar las cosas como si fueran de Dios, pero no. La falta de liderazgo bíblico provoca depresión espiritual, inmadurez en la congregación, división y un testimonio dañado ante la sociedad. Ezequiel 34, 2, 10.
nos dice, advierte que el descuido de los líderes conlleva un juicio divino, convirtiendo a la iglesia en un grupo sin rumbo que pierde su identidad centrada en Cristo, generando ambientes tóxicos o anárquicos. Cuando se va a una congregación que no hay amor, cuando se van a una congregación que te van a estar mirando mal, cuando se van a una congregación que no se preocupan ni orar por ti, esto es lo que sucede. Una depresión espiritual. Usted se vuelve inmaduro. Es más, se vuelve usted, ¿cómo es que se llama esta palabra? ¿Cómo es que se dice esta palabra? A ver si me acuerdo. Esta palabra... Cuando me acuerde voy a hablar de esta palabra, pero lo que quiero explicar es que cuando una persona no tiene la capacidad de enseñanza, se va a basar en las cosas del mundo para tratar de enseñar, pero un hombre que es bíblico se va a basar en lo que está escrito en la palabra para enseñarte y lo va a hacer correctamente, va a tener la paciencia adecuada, te va a tratar con el amor, con la bondad, con la paciencia correcta. Ahora mira las consecuencias detalladas de un liderazgo que provoca depresión espiritual. Peligro para la congregación. El descuido, manipulación o maltrato por líderes. Ezequiel 34. Deja a las ovejas desprotegidas, desnutridas espiritualmente y vulnerables a falsas doctrinas. Una persona que verdaderamente sea un líder a seguir, te va a nutrir bien. Te va a dar una buena enseñanza. Te va a enseñar una buena doctrina. Pero una persona que no es un líder, él no le va a exportar tu vida espiritual. Pues mira, Ezequiel, búscalo, Ezequiel 34 y léalo. Que habla cuando se deja una congregación desprotegida, desnutrida espiritualmente. Y cuando suceden cosas extrañas dentro, usted no se va a dar ni cuenta qué fue lo que sucedió. Le va a aplaudir. Oh, son demonios manifestándose y va a decir el Espíritu Santo se está manifestando. Porque usted no tiene la visión. Mire, hermano. Hace 2 días yo estaba viendo una película con mi nene. Y habían personas que un avión se estrelló y se estrelló en el desierto. Y estas personas no tenían alimento, empezaron a caminar para tratar de salvarse. Y como no tenían alimento, mire hermano, empezaron a alucinar cosas que no eran. Alucinaban que estaban en una casa, alucinaban que estaban en un lago y era mentira. Y hay personas que espiritualmente no están bien alimentadas y eso es lo que van a ver, visiones dentro de la iglesia, que van a pensar que esas cosas son correctas, pero no lo son, porque se disfraza. Pero lo que es verdadero y bíblico te va a llevar a esa conexión con el Espíritu, que Él es el que te va a ayudar a discernir si eso es lo correcto, siempre y cuando tengamos una buena alimentación. Y esa alimentación nos da a quién sigues. O al hombre de Dios o al hombre que no es de Dios. Mira, causa división, la falta de guía unificada según la Biblia, lo que hace es pelear. Este hombre, si tú vas y le dices, fulano de tal que habló mal de mí, lo primero que te va a decir, ¿por qué no le metiste un cantazo? O te va a decir, ojo por ojo, diente por diente, álzalo para atrás. Eso no es un líder de Dios. Un líder de Dios lo que va a hacer es, espérate, vamos a llevar la paz. A lo mejor cometió un error. Vamos a hablar, vamos a reunirnos para que esto se resuelva. Mire, hermano, yo lo he vivido en carne propia. Yo he estado en iglesias en un pasado que hay una división. Algunos allá y otros acá, y aquellos no se miran y estos se miran. Estos quieren trabajar, no se unen a aquellos, estos trabajan mejor a aquellos. Un despelote. Cuando verdaderamente todos tenemos que ayudarnos. El brazo izquierdo ayuda al derecho, es el mismo cuerpo. Pero cuando seguimos este liderato que no es bajo la Biblia, conflictos, peleas, yo lo hago mejor, tú no sirves, empiezan a tirarse unos a los otros. Entonces, por eso es que hay muchas personas que dicen,
yo mejor me quedo en el mundo, ¿para qué voy a ir para allá? Se quedan en el mundo por eso mismo, porque buscan una ayuda y en vez de ayuda lo que buscan es señalamiento por algo que cometieron 25 años atrás y todavía es la hora, porque conmigo lo han hecho. Todavía están esperando el día que el diablo me lleve. Todavía. Pero se van a quedar con las ganas. Porque supuestamente profetizaron que si me iba de aquí, el diablo me iba a llevar. Y sigo creciendo. Porque en los lugares que estoy, me ayudan, me enseñan, me hablan. Me dicen, no te preocupes, vamos a echar para adelante. No vuelvas a hacer lo que hiciste en un pasado. Y esas cosas enseñan. Hermano, muchos errores he cometido. Pero es necesario, el Espíritu ha permitido que yo los cometas por algo. Hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios que pues me abre los ojos. Esta persona tiene un abuso espiritual. El mal liderato puede desviar en el uso de la autoridad para dominar en lugares de servir, creando comunidades insanas, que no son sanas. Hay personas que porque se creen que Dios las usa, tú le tienes que limpiar los zapatos obligados. Hay personas que porque Dios lo supuestamente, porque una persona que Dios usa es un servidor. A mí no me tienen que servir. Mire, yo podré predicar, se podrán convertir 15 personas. Se convirtieron esas 15 personas. Y porque el Señor me haya utilizado en esas 15 personas, yo no voy a ponerme a decir que ellos me tienen que servir o tienen que hacer lo que ellos digan. Porque hay personas que manipulan que porque oraste por ellos y el poder de Dios no es tuyo. Porque los dones no hablan de ti, hablan del poder de Dios. Quiero que entiendas esto. El poder habla de Dios, no de ti. Los frutos son los que hablan de ti. Yo he visto personas que oran y porque Dios se manifestó, ya le debes un favor hasta la muerte porque Dios obró. Y tienes que estar siguiendo a esa persona. Una persona que es bíblica no hace eso. Al contrario. Por eso es que hay personas que cuando ayudan, les enseñan a esperar algo a cambio. No. Cuando tú ayudas desinteresadamente. Como no te interesa en lo que la persona tenga, simplemente hazlo porque estás dirigido por Dios y por el Espíritu. Y hay personas que abusan espiritualmente por eso. Que porque oré por ti y algo sucedió, ese hombre Dios lo usó. Y empiezas a seguirlo hasta lo último. Aunque haga cosas mal, lo sigues. Pero es necesario que abramos los ojos, mi hermano. Porque el que demuestra seguir a Cristo, Él, a través de sus acciones, te va a acercar a Él. Te va a ayudar a reflejar un carácter humilde, amor al prójimo, actuar de forma correcta. Y siempre que haya alguna discusión en la congregación, siempre tener a las dos partes presentes. Nunca escuchar de más a una y a la otra no. Porque la moneda tiene dos caras. Cuando a Cristo le dijeron, para pagarle los impuestos, le dijo, enséñame esa moneda. ¿Qué tiene? Una cara y una cruz. Pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Siempre hay que escuchar las dos partes y no defender a uno más que el otro. No. Las dos son ovejas. Y un verdadero líder va a llevar paz. No va a defender a uno para que aquel no. Defendí a este. Aquellos se fueron de la iglesia, que se pierdan. Espérate que eso va a correr sobre ti. Eso va a correr sobre ti. Aleluya. Mire. Ahorita, al empezar el programa, yo le pregunté, hice esta pregunta. ¿Usted cree que es posible seguir a un hombre? Yo le voy a dejar saber sí, porque es posible seguir un hombre de Dios.
Y aquí van a estar las cualidades y las características que usted sí puede seguir a un hombre de Dios. Y cuando digo seguir a un hombre de Dios, no es que lo idolatree. ¿Ok? No es que lo idolatree. ¿Ok? Mira. ¿Es posible seguir a un hombre de Dios? Les dije sí. Y lo puse bien grande aquí. Mira por qué es posible seguir a un hombre de Dios. No es estar gritando, yo no sigo al hombre, yo sigo a Jesucristo. Para mí eso es una falta de respeto. Pero hay mucha gente que los gritan y los dicen por ahí. Pero allá ellos, porque ellos no saben que cuando piden la oración, ¿quién es el que está orando por ellos? ¿Quién es? Es un hombre. Es un hombre. Cuando usted busca a los hermanos por orar y cuando ponemos un hombre, pues vamos, incluye a la mujer. Hay mujeres que son de Dios y saben orar. Hay hombres de Dios que saben orar. Yo no sigo al hombre, sigo a Cristo, pero cuando estás en una necesidad, pues jala por el teléfono a buscar por ese hombre de Dios para que ore. Pero no sigues al hombre. Pero cuando estás en necesidad, jalas el teléfono para buscar. Porque cuando usted jala por el teléfono, no estás llamando al Espíritu Santo. Cuando estás jalando por el teléfono, usted no está llamando allá al cielo donde está Jesucristo o a Dios. Está llamando a un hombre. Sea femenino o sea masculino, pero está llamando. Por eso yo digo que sí es posible seguir. Mira por qué es posible seguir a un hombre de Dios. Siempre que su vida sea un reflejo de Cristo, actuando como guía espiritual y no como un sustituto de Dios mismo. No que se crea Dios la persona, o yo, no que se crea, disculpen hermano. No es que se crea que Él es el que puede sanar, Él es el que puede hacer. No. Que tenga una buena dirección, que actúe con guía espiritual y que no se crea Dios Él mismo. Un verdadero hombre de Dios vive bajo la autoridad bíblica, mostrando humildad, pureza, amor, sirviendo como ejemplo a imitar la fe de Jesucristo y su conducta, pero no para recibir adoración. Que la adoración no sea para mí. Un hombre que sea de Dios, Él te va a ayudar a exaltar a quien murió por ti. No es que me exaltes a mí porque pongo manos y hago esto, no, espérate. A mí a veces me da tristeza porque a veces cuando usted administra a una persona, usted dice, wow, Dios tú sos, bla, 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 pero tú no sabes que está exaltando a ese hombre. Se le da gracias porque la presencia de Dios estuvo en él y te ayudó. Pero somos agradecidos. Yo, si oro y Dios se manifiesta para administrar a una persona, no, esto vino de Dios. Dale las gracias a Dios, no me dé las gracias a mí. Uno puede ser agradecido que me digan, gracias, te dejaste usar. Hasta ahí. Hasta ahí. Mira, te voy a poner los puntos clave sobre seguir a un hombre de Dios. Y a mí me gustaría, hermano, que usted apuntara todas estas cosas. Porque puntos claves de seguir a un hombre de Dios, mira, el modelo de Cristo. Se sigue a un líder cristiano en la medida en que él sigue a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Adoptando virtudes como la humildad, el sacrificio, el amor. Señala el estilo de la iglesia de Jesucristo. Cuando usted ve esas cualidades en esa persona, ¿ok? Usted puede seguirlo cuando ve esas cualidades, ¿ok? Como yo siempre digo, mira, esa persona puede cometer un error, ¿ok? Y no rápido como algunos lo manden para el infierno rápido porque cometió un error. Espérate.
Ayudémoslos a levantar. Es un hombre que ha sido utilizado por Dios, un hombre que Dios lo usa de verdad y nos ayuda. Y tiene el carácter de Jesucristo. Aunque haya fallado, ayúdelo a levantarse. Pero el que no es un hombre dirigido por Dios, lo primero que va a hacer es, yo creo que hasta votarlo. Yo he visto personas que te dan años de disciplina y deja que se pierdan a esa persona por no bregar con el problema. Supuestamente Dios me dijo que... Mira, en ningún lado en la palabra habla de tiempo. Sí habla de disciplina, pero no habla de tiempo. Porque Dios va a tardar un año en perdonarte. Uf. Estás sentado 2 años. 2 años. Por Dios. Porque esas son las disciplinas que dan estos extremistas. 3, 4 años. Sentado ahí 2 años. Ahora que ellos cometan un error. Nadie los puede sentar, ¿verdad que nadie los puede sentar? Este hombre de Dios sabe utilizar la autoridad bíblica. Un verdadero hombre de Dios se basa en la palabra de Dios y no acepta los valores del mundo. Guía a otros hacia la verdad bíblica, no opiniones personales. Un hombre de Dios te va a llevar a la verdad bíblica, no te va a llevar a las opiniones del mundo. Este hombre de Dios va a llevar un equilibrio. Se debe respetar y aprender de los líderes espirituales. ¿Cómo? Como los pastores, los ancianos, los líderes establecidos. La obediencia y la fe al final es hacia Dios. Entendemos. Sí, es hacia Dios. Pero Dios es reflejado en esas personas que son escogidas, que verdaderamente sean utilizados por Dios, porque lo van a reflejar. Lo van a reflejar. Estas características, un hombre de Dios muestra el fruto de arrepentimiento, muestra integridad, compromiso con la justicia y el amor al prójimo. Yo no voy a amar a estos porque visten mejor, pero aquellos que no visten bien no los voy a amar. No, 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 no. No. No se puede. Por eso, mire, mi hermano, ya estoy a punto de terminar. El hombre que merece ser calificado como un hombre de Dios debe ser uno que te lleve a arrepentirte correctamente y que sepa lo que es un arrepentimiento de sus pecados. Este hombre ha depositado la fe en Dios, en la obra salvificadora de Cristo a su favor en la cruz, y ha decidido seguir a Cristo con la humildad, con un corazón sencillo y transformación de la vida que demuestra una dependencia y obediencia total a su palabra. Sí. El hombre de Dios debe tener un alto concepto de lo que representa la cruz y debe procurar la guía y sus conversaciones con los inconversos a conocer lo que significa la cruz de Cristo. Pablo predica la cruz, aunque reconocía que era locura para aquellos que no entendían. Primera de Corintios 1:18. Cuando Pablo predicaba la cruz, él entendía que habían algunos que no entendían, pero él trataba de explicar. Mire, si yo no entiendo lo que significa el sacrificio de Jesucristo, usted va a tener que tener la paciencia de enseñarle a esa persona lo que es. Porque el Espíritu te va a ayudar y va a dar convencimiento de lo que usted está hablando.
Por eso es que cuando Pablo explica esto, 1 Corintios 1:18, además de la cruz era fuente de cualquier gloria que Pablo podía tener. No, él siempre le daba la gloria a quien se lo merecía. Él no decía, yo hice esto. Pablo nunca decía, yo fui el que hice esto, yo aquello. No, 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 no. Cristo es el que lo hizo posible. Todas estas cosas son posibles a través del Espíritu Santo, pero con una buena dirección. So les vuelvo y les pregunto, ¿a quién sigues? Mire, un hombre de Dios entiende su llamado de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo. No por los beneficios, sino por lo que Jesucristo hizo por él. Un hombre de Dios lleva convicción en sí mismo de lo que está haciendo. Por eso podemos llamar a un hombre de Dios a un hombre que plenamente está convencido a cargar su cruz, a negarse a sí mismo, a negar los deseos, a negar todas las cosas negativas que lo van a alejar de Dios. Sí, porque el hombre que está puesto ahí y no es de Dios, él no le iba a importar nada de eso. Él no le iba a importar tu salvación. Él no le iba a importar nada. Lo que le va a importar es que le aplaudan y que lo pongan en un pedestal, como si él fue el que murió en la cruz por ti. Este hombre de Dios muestra compromiso, hermano. Él muestra un compromiso, una responsabilidad. Por eso estas cualidades es vital, de importancia, que este hombre las cargue. A ningún hombre se le puede tomar en serio si no está comprometido genuinamente. ¿Compromiso con quién? Primeramente, la causa de Cristo. Si está casado, con su esposa. Si tiene hijos, con sus hijos. Si tiene familia, con su familia. Si está congregado, con la iglesia. Con los estudios y con su trabajo. Cuando hablo de los estudios, hablo de la palabra, estudiar la palabra. Pero tiene que tener ese compromiso con esas cosas. Mire, mi hermano, entendemos, ¿ok?, que cuando tenemos un compromiso con Cristo, y dice la palabra que para todo hay tiempo. Cuando tenemos un compromiso con Cristo, no podemos abandonar a la familia. No podemos poner de excusa que porque usted tenía que ir a predicar y estuvo una semana afuera, usted abandonó a su esposa y a sus hijos. Porque Satanás, así fue como convenció a Eva, tomó su tiempo. Usted no debe abandonar lo que Dios puso en las manos. Usted debe estar consciente que si usted predica la palabra, también tiene que estar consciente que usted tiene una familia y hijos también. Yo no estoy diciendo que saques a Cristo y pongas a tu familia. No, 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 no. Aprenda a tener un balance. Porque yo he visto personas, hombres como mujeres, que porque el Señor los ha mandado a sitios, descuidan a su familia. Después por allá cometen su error y después ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién le vas a echar la culpa? Porque si usted tiene un jardín y usted no le echa agua, ese jardín se va a morir. Por eso es necesario que usted entienda el balance que hay. Entender Cristo, entender el sacrificio, pero también entienda a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia. Todo hay un balance. Cuando usted se va de más a una cosa, usted abandona a otra. Por eso Jesucristo dice, mira, cristocéntrico en las cosas. Que esté pendiente a las cosas de Dios, pero también esté pendiente a su familia. Porque la excusa que buscamos, como soy el llamado de Dios, soy el ungido de Dios, tengo que estar para allá, para allá, para allá, para allá. Ajá, abandonaste a tu familia, pero cuando estás para allá, para allá, para allá, le tiraste a la secretaria. Cuando estás para allá, le tiraste a la tesorera. Cuando estás para allá, le tiraste a fulana y a fulana. Y cuando vienes a ver, echar la culpa.
Aleluya. Es una realidad lo que estamos viviendo, por eso es necesario a quién sigues. El hombre que está comprometido demuestra lealtad a todo lo que ha sido mencionado. Demuestra lealtad a Cristo, pero también demuestra lealtad a su familia. También demuestra lealtad a sus hijos. También demuestra lealtad a su esposa. Sí. El carácter se demuestra, hermano. Una persona que es de Dios, ese carácter se demuestra. Ese carácter de esa persona demuestra ese compromiso. Es un hombre que al final de sus días y de sus días que enseña y siempre va a tener hasta que no venga Cristo, va a tener que seguir haciéndolo. No lo vas a hacer más que los domingos, pero lo de lunes a viernes no lo hace. No. Esto es algo constante hasta que Él venga. Y hay dos maneras de ir al cielo con Cristo. Si falleces antes de tiempo o cuando Él nos venga a buscar. Esas son las dos maneras. Pero expliqué las dos características de estos dos hombres. Por eso digo, ¿a quién sigues? Y yo quiero que usted se escudriñe cuando usted se pone a gritar que usted no sigue al hombre, sigue a Dios. ¿Por a través de quién usted sigue a Dios? Porque Dios no baja del cielo a enseñarle. Dios utiliza a esa persona para enseñarte. Por eso yo digo que esto es una falta, para mí es una falta de respeto estar gritando eso. Yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo. Está bien. ¿Y aquí? ¿Por qué cuando usted grita yo no sigo a Dios, perdón, yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo? Como expliqué ahorita, cuando te sucede algo, ¿a quién llamas? ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Como siempre digo, esto es para enseñar, para aprender. Mira, yo era una de las personas que escuchaba decir de otras cosas y también lo repetía sin ningún significado, porque yo no sabía el trasfondo, pero venían estas personas ancianas y me decían, ¿tú sabes lo que significa lo que tú estás hablando? Sí, ¿tú lo has leído en la Biblia? No, ¿y por qué lo repites? Y yo me ponía a pensar y yo decía, diantre, es verdad. Yo lo repito. Y yo no sé el trasfondo. Y eso me puede conllevar a mí muchas cosas negativas, a lastimar personas. Por eso es necesario cuando usted escuche algo, por más lindo que se escuche, escudriñe. Yo dije al principio que una persona que es de Dios, deja que usted lo escudriñe porque Él no tiene miedo. Él no tiene miedo porque el Espíritu Santo va a mostrar que anda con Él. Pero una persona que usted quiera escudriñar y no se deje escudriñar, ahí está el problema, porque Él no quiere que tú encuentres el error para que después tú sabes, te tengo en la mano. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa noche. Me he gozado de manera especial. Acuérdese de suscribirse, denle like. Y el número de teléfono para la oración es 860-942-9730. Y a todas estas personas que se han conectado, que Dios les bendiga grandemente y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Dios les bendiga.